A todas y todos, siendo las 12:09. El día 21 de septiembre del 2020 se abre la reunión con el objetivo de verificar la existencia del quórum. Solicito a la diputada en funciones de secretaria proceda a pasar lista de asistencia. Conforme a lo solicitado, procedo a pasar lista de asistencia solicitando externen su respuesta de manera verbal. Diputada Deyanira Osaeta Díaz. Presente. Diputada Leticia Ochoa Martínez solicitó que se justifique su inasistencia por encontrarse atendiendo una reunión de la Comisión de Feminicidios que ella preside. Y la de la voz, diputada Ana Elizabeth Chávez Mata, presente. Informo que nos encontramos presentes 2 de las 3 diputadas que integramos la comisión. Gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del 21 de septiembre del año 2020, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Punto número 1, pase de lista de asistencia y declaración del quórum en su caso. 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3, lectura y aprobación en su caso del acta de fecha 16 de julio del 2020. 4, análisis y discusión de los siguientes asuntos. Seguimiento de la iniciativa con carácter de decreto presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Derechos de las Personas Mayores en el Estado de Chihuahua. Es el asunto 1703. Iniciativa con carácter de acuerdo presentada por la diputada Rosa Isela Gaitán Díaz a efecto de exhortar al Poder Estatal para que de manera urgente destine recursos a mujeres en situaciones vulnerables en zonas rurales, campesinas, en situación de calle, para garantizar la entrega de material de prevención y productos de higiene por el plazo comprendido entre abril y junio, con el fin de apoyar a los chihuahuenses en esta crisis de la pandemia del coronavirus COVID-19. Es el asunto 1762. Iniciativa con carácter de acuerdo presentada por el diputado Omar Bazán Flores a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través del Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes para que implemente un plan emergente ante la llegada de migrantes por la temporada de desaige en las zonas productivas del Estado, incluyendo la adecuada de áreas de permanencia con el objetivo de prevenir el riesgo del contagio del COVID-19. Es el asunto 1802. Quinto, análisis y discusión de los proyectos de dictamen que resuelven los siguientes asuntos. Iniciativa con carácter de acuerdo presentada por el diputado Jesús Velázquez Rodríguez, mediante la cual propone exhortar diversas autoridades de administración pública estatal para la creación del Instituto Estatal de Atención a Personas con Discapacidad como órgano descentralizado del gobierno a efecto de atender bajo un enfoque de política pública integral a este sector de la población, así como a los ayuntamientos de los 67 municipios del estado para que emprendan medidas de acciones de supervisión en espacios públicos y negocios según sea el caso, a efecto de contar con los elementos mínimos de acceso y orientación a personas que padecen alguna discapacidad. Asunto 1604. Y por último, iniciativa con carácter de acuerdo presentada por el diputado Omar Bazán a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Salud para que se revise y adecue la accesibilidad en edificios públicos del sector de salud de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM 233/2003, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso a tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, asimismo a los mostradores o recibidores de atención a público para garantizar el acceso sin barreras a personas con discapacidad, y es el asunto 1687. Y por último, el punto 6, asuntos generales.
Una vez leído lo anterior, solicito a la diputada secretaria ponga a consideración de los integrantes de la comisión el orden del día para su aprobación e informe a la presidencia el resultado de la votación. Diputada, se me hace que tu micrófono está... Así ya. Perdón. Pregunto, quienes estén por la afirmativa, indicarlo por favor de viva voz. Por la afirmativa. A favor. Informo a la presidencia que se han manifestado 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto al contenido del orden del día. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. En cumplimiento del siguiente punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria tenga bien corroborar si los demás integrantes están de acuerdo con el contenido del acta de la reunión celebrada por esta comisión en fecha 16 de julio del 2020, misma que fue remitida a los correos electrónicos de las personas interesadas. ¿Conocen el contenido del acta referida y están de acuerdo con el mismo? Las que estén por la afirmativa, manifestarlo de viva voz. A favor. Por favor. Informo a la presidencia que sí se conoce el contenido de las actas y que se está de acuerdo con el mismo. En virtud de lo anterior, se aprueba el acta de fecha 16 de julio del 2020. Conforme al siguiente punto del orden del día, quiero comentar que se encuentran turnadas para su estudio y dictamen las iniciativas que aparecen enlistadas en el orden del día que se aprobó hace un momento. Por lo tanto, iniciamos con el análisis del asunto 1703. Como seguimiento a la iniciativa de carácter de decreto presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Derechos de las Personas Mayores en el estado de Chihuahua. Recordarán que en la reunión anterior ya habíamos abordado el tema, que se tomó la determinación de solicitar al asesor, que aquí nos está acompañando, bienvenido, licenciado Héctor Aguilar, a elaborar la iniciativa, ampliar la información para clarificar la comisión los puntos comentados por el secretario técnico. Por lo tanto, primeramente solicito al licenciado Venegas nos puntualice los aspectos que se abordarán en la reunión, que se abordaron en la reunión anterior, y posteriormente daríamos el uso a la palabra al asesor del grupo parlamentario que presentó la iniciativa para efectos conducentes. Gracias. Claro que sí, diputada. Recordarán ustedes que en la reunión anterior las propuestas contenidas en la iniciativa que hizo usted referencia eran básicamente 4 puntos generales, así a grosso modo, ¿no? El primero de ellos, que era sustituir a lo largo de la ley el término de personas mayores por el de personas adultas mayores. El segundo era incorporar dentro del glosario que contiene el artículo 6 los conceptos de género, geriatría, gerontología y violencia. El tercer punto general era incorporar como principio rector de la ley, particularmente la iniciativa refiere al artículo 9, lo que es la atención preferencial. Y por último, como cuarto punto, es adicionar un artículo 33 bis para incorporar a la ley los tipos de violencia que pueden padecer las personas mayores, o sea, específicamente la psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual. Ahora, de esos 4 puntos también recordaremos que donde se hizo señalamiento en cuanto a que pudiera haber algún conflicto fue en el número 1, que era en la sustitución de la denominación, y básicamente en el número 3 o inciso C, que es incorporar como principio la atención preferencial. También se recordará que señalé que en este último caso es porque ya se contempla en varios artículos de la ley. Eso fue lo que se abordó en este asunto la vez pasada. Inclusive, ahora quisiera comentar un pequeño punto adicional y ahorita van a comprender por qué lo hago hasta este momento. Toda modificación o reforma a la legislación o inclusive en cuestiones de carácter administrativo que tengan que ver con los derechos de las personas con discapacidad, como Poder Legislativo estamos obligados a dar cumplimiento a lo que señala el artículo 4.3 o artículo 4, numeral 3
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Y a qué se refiere ese artículo? Es precisamente a establecer un proceso de consulta y colaboración estrecha con quienes forman parte de este segmento de la población, para poder garantizarles el derecho de participación, el derecho de opinión y sobre todo estos dos como un mecanismo pues para garantizar el resto de sus derechos. Inclusive debo señalar que actualmente existe una controversia, no recuerdo si es acción de inconstitucionalidad o controversia, creo que es acción de inconstitucionalidad. Y me refiero a la número 201 del 2020, que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de unas reformas que llevó a cabo el Congreso del Estado a principios de este año, en donde se tocaban precisamente derechos tanto de pueblos indígenas como de personas con discapacidad. Y ahí se desglosa de manera muy práctica todo el sustento que nos obliga como Poder Legislativo a llevar a cabo este proceso de consulta. Este elemento adicional creo que no lo tocamos la reunión anterior, puesto que nos quedamos con generalidades, pero sí debemos tenerlo presente. Es lo que yo puedo comentarles en cuanto a la iniciativa 1703, diputada. Ok, muchas gracias, licenciado Venegas. Licenciado Aguilar, no sé si usted quiera tomar la palabra. Sí, muchas gracias, diputada presidenta. Pues primero que nada agradecerles por el espacio que me proporcionaron para poder aclarar un poco las dudas que había respecto a esta iniciativa. Para llevarlo de una manera más sencilla, no me voy a meter en en el punto 2 que refiere a las definiciones y en el punto 4 que refiere a la violencia en contra de personas adultas mayores por ser situaciones que no había controversia por parte de la comisión. En primer lugar, el tema de sustituir el término de personas mayores por personas adultas mayores recae en un tema que, si bien no es cierto, se viene ya platicando un poco y fue motivo de también parte de la reforma hecha a la ley general, donde adopta este término. Cuando yo comentaba con el asesor que trabajó esta iniciativa, me comentó específicamente el detalle que llevaba a esa confusión. Al hablar de una persona mayor, podríamos referirnos a cualquier adulto que haya superado la edad, que tenga 18 o más años de edad. Y nosotros, al querer buscar esa clarificación dentro del concepto, tomamos el de personas adultas mayores. Esta situación ya se vio reflejada en la ley general, así como les comentaba. Eh, para ser muy sincero, la iniciativa que propone el grupo parlamentario del PAN viene a hacer una adecuación a nuestro ordenamiento estatal para adecuarla a la ley general. Esta ley general se publicó, si mal no recuerdo, en enero de este año 2020. Es por eso que todavía tenemos ahí algunos temas. Comentaba, recuerdo en la sesión pasada, el secretario técnico que internacionalmente se contemplaba el concepto de personas mayores como aceptado. Esto porque en la convención de la OEA que trata o refiere específicamente a este punto, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, maneja efectivamente el concepto de personas mayores. Sin embargo, en el artículo 2, que refiere a las definiciones, donde define específicamente el concepto de persona mayor, refiere lo siguiente y voy a leerlo. Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que ésta no sea superior a 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor. Es decir que inclusive la convención, aunque maneja este concepto dentro de su articulado, el de persona mayor, también contempla asimilar el concepto al de personas adultas mayores. En varios países, inclusive, si mal no recuerdo, en España, también es usado el término personas adultas mayores.
Sin embargo, algo que debo comentar sobre esta convención es que aunque México sea parte de la OEA, no ha ratificado esta convención hasta el momento. Es una convención de fecha 2015 y a la fecha todavía no se firma, ni se ratifica, ni se le ha dado para adelante para firmar esta convención. Otra cosa que también les quería comentar es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en diversas publicaciones y artículos que han referido respecto de las personas adultas mayores, refieren a este concepto, personas adultas mayores. siendo que este concepto, pues lo que quiero demostrar es que ha quedado aceptado dentro del glosario, podría decirse jurídico que se ha establecido en México. Por otra parte, el tema del principio rector, que es el punto 3, también es parte de la armonización que se pretende hacer a la ley general. Efectivamente, ya contempla en algunas partes este principio. Sin embargo, la reforma que buscábamos era para mantenerlo un poco más claro, mantenerlo en un artículo que lo refiera en específico y bueno, fuera de eso es todo lo que pudiera comentarles y cualquier duda estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias, licenciado Aguilar. Lick Venegas, no sé si tenga algún comentario respecto a lo que nos acaba de explicar el licenciado Aguilar. Pues en realidad lo único que podría comentar, diputada, es que la ley general a la que se hizo referencia, o sea, la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, déjeme ver, fue publicada, permítame tantito, aquí tengo el archivo, nomás encontrar el... Perdón, licenciado, a la que me refería es a la ley de los derechos de las personas adultas mayores. Ah, ok, sí, ok. Sí, bueno, en este caso, si fue a esa a la que te referiste, tienes toda la razón. Esa es la más reciente aquí en el estado de Chihuahua. Y cuando se aprobó, debo señalar que entre las bondades que se comentaron, de todo lo que contiene, se celebraba precisamente que con esta nueva ley se superaba a la general en cuanto a terminología y todo eso. Entonces, pues bueno, creo que antes de tomar una determinación en cuanto a que si es procedente o no, desde el punto de vista filosófico, jurídico y de alguna otra naturaleza, pues lo primordial aquí creo que es darle la oportunidad a quienes forman parte de este sector de la población y es precisamente para tratar de garantizar el resto de los derechos, con el comentario que refería yo al inicio. Por lo tanto, la sugerencia sería, no sé, buscar un esquema que permita, ya sea de foros de consulta, mesas de participación y diálogo, no sé, hay que diseñarlo para garantizar los derechos que ya poseen y dar cumplimiento a lo que establece la propia Convención de los Derechos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en cuanto a ese tema. Esa sería mi sugerencia y dependiendo de lo que resulte y de la opinión que ellos tengan y de los estudios que se puedan generar, los estudios complementarios, bueno, que ustedes puedan ya con base en todo eso tomar una decisión. Esa sería mi sugerencia, diputadas. Gracias. Sí, diputada, licenciada Aguilar. Sí, nada más por último, esta ley probablemente, nuestra ley, si mal no recuerdo, es por el 2015, no me deje mentir, licenciado Venegas, pero estoy viendo que la última reforma a la ley de los derechos de las personas adultas mayores se publicó el 24 de enero del 2020. Supongo que nuestra ley era superior o, por ejemplo, de alguna manera, iba un poquito más allá de la ley general de ese tiempo cuando se fue publicada. Refiriéndome a eso, con el tema de realizar consultas y foros y todo este tema, yo creo que sería lo mejor, siempre viendo la manera de obviamente cuidar la salud y ver la manera de hacerlo lo más remoto posible para no poner en riesgo a estas personas, porque pues a quienes tenemos que consultar pues son personas mayores, adultos mayores, que son de los considerados más vulnerables
dentro del tema, todo el tema del COVID. Fuera de eso, yo creo que no habría ningún problema en realizar cualquier tipo de procedimiento previo antes de llevar a cualquier asunto que nos ocupe. Diputada Chávez, ¿alguna? No, miren, ya está fallando mis señales, se corta, pero ahorita ya en la conclusión del licenciado Abelardo como el licenciado Aguilar, me quedó muy claro. Entonces, es importante, como mencionaba la sugerencia del licenciado, de este tipo de dinámica, y pues que también sea de manera virtual, ¿verdad? Para evitar exposiciones ante la crisis que sigue, esta crisis de salud, pero pues hay que sumar puntos de vista para tener una conclusión un poquito más precisa. Ok. Entonces, estamos de acuerdo, diputada, de dejar el tema en análisis y consulta. Así es. Entonces, pues no sé si tenga algún otro punto, licenciado Aguilar. No, pues agradecerle que nos haya acompañado para aclarar estos puntos. Y pues si no hay más, licenciado, continuamos, Venegas, el licenciado Venegas. Bueno, entonces a continuación procederíamos con el análisis del asunto 1762, mediante el que se propone la entrega de material de prevención y productos de higiene a mujeres en situación de vulnerabilidad en zonas rurales, campesinas, en situación de calle, por la que me gustaría escuchar sus comentarios al mismo tiempo. No nos acompaña nadie de los asesores de la diputada, creo que esta es de la diputada Gaitán, ¿verdad? Sí. Efectivamente, sí se conectó uno de los asesores, compañeros asesores ahí que participan con el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el ingeniero Vaca, y también nos acompaña la licenciada Jessica Lisset Granados, también ahí del mismo grupo parlamentario. Igual, no sé si si deseen gusta hacer, usted tomar hacer uso de la voz. Bueno, si me permiten, yo lo que puedo comentar así de manera muy breve es sobre un pronunciamiento muy reciente, que es en realidad, o sea, 2 de junio de este año, y que fue hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por su relatora especial. Es en relación a los derechos económicos, sociales y culturales. Y lo que dijeron específicamente o manifestaron fue su preocupación por el incremento sustantivo de la pobreza y de la pobreza extrema en América Latina. Obviamente vamos incluidos como país. Esto derivado de todas las consecuencias que ha generado el COVID-19. Pero también observaron que esos efectos adversos, negativos, no solamente son en el plano económico y social, ¿no? Y que son más palpables a final de cuentas en los grupos de mayor riesgo de vulnerabilidad, y lo señalan así de manera muy puntual, tratándose de personas migrantes, de trabajadoras con empleos precarios, o las personas en situación de calle, los pueblos indígenas, las comunidades rurales o campesinas, y hace una descripción general. El razonamiento que utilizan ellos para decir que están preocupados es porque los factores que tienen que ver con el COVID, además del problema de salud, los económicos y todos los que derivan de ello, pues básicamente señalan que las personas que se encuentran en esta situación, o sea, las más vulnerables, difícilmente pueden cumplir con las medidas sanitarias que se han establecido, o sea, el distanciamiento social, el aislamiento social y la cuarentena. ¿Y por qué dicen ellos? Pues es que si no tienen para comer, pues tienen que salir a la calle. Por lo tanto, eso genera un mayor riesgo de contagios. Entonces dicen, países, por favor, pongan atención a eso, y hacen la recomendación específica, así muy, muy concreta, de que se protejan los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que forman parte de estos grupos que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad,
y que se garantice la distribución, la movilización y distribución adecuada de recursos económicos con el objeto de no incrementar la exposición a este otro riesgo, ¿no? que acabo de mencionar, y que ellos lo hicieron muy patente en el comunicado al que hice referencia. Eso es por un lado. Por otro lado, debemos señalar que nuestra Ley de Desarrollo Social y Humano, en su artículo 6, establece como derechos sociales lo que es la salud, el trabajo, la alimentación, la nutrición, la vivienda e infraestructura social básica. ¿Por qué refiero a la vivienda y la infraestructura social básica también? Pues porque se requiere el agua potable para la higiene, así de sencillo, y así lo mencionan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relatora. También dentro de la Ley de Asistencia Social hay disposición expresa en el artículo 4, fracción 10, que señala como sujetos de atención prioritaria a las personas carentes de capacidad para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia. Y luego la Ley Estatal de Salud también retoma una parte de eso y señala obligaciones para la propia Secretaría de Salud Estatal, en ese sentido de atender a estos grupos. Entonces, lo que puedo comentar es que la iniciativa menciona que quienes se beneficien de la propuesta, pues es solamente las mujeres, ¿no? En situación vulnerable. Creo que queda corta con eso, y en realidad no solamente deben ser las mujeres, porque también hay niños, hay varones que están en esa situación. Entonces, dependiendo de la decisión que ustedes tomen, si consideran procedente y prudente autorizar un proyecto de dictamen en sentido positivo para la iniciativa que se está comentando, pues ahí mi sugerencia sería que fuera pero abierta para toda la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, no acotarlo exclusivamente a las mujeres. Es lo que yo puedo comentarles, diputadas, en cuanto a la iniciativa referida. Sí. Diputada Chávez, ¿tienes algún comentario? No, igual comparto la opinión del licenciado. Lo que pasa es que ante las cifras y las estadísticas del rezago que tenemos como mujeres, yo me imagino que la licenciada, la iniciadora de esta iniciativa, debido a eso generó un énfasis en el apoyo. Los análisis, las estadísticas manejan el rezago y el impacto negativo que tenemos las mujeres y que hemos tenido no únicamente en lo económico, sino en lo social, la violencia que estamos padeciendo. Pero eso me imagino que ella lo centró ahorita, pues nosotros como parte de la Comisión de Grupos Vulnerables, es nuestro deber estar velando por los intereses de los ciudadanos, sí, de cualquier espacio, siempre y cuando sean vulnerables. No sé qué piensan los licenciados, cambiarlo, ampliarlo, pero a veces es importante destacar las condiciones que vivimos las mujeres. Al hablar de jornaleros, se engloba tanto mujeres como hombres y es tan triste ver, pues en el área donde yo vivo son áreas rurales, 13 de los municipios que yo abandero son rurales, Parral, que es únicamente, que es el que se considera el no rural, vemos en las camionetas, en las cajas, las mujeres que en la cebolla, en las siembras, en unas condiciones que ante la crisis que estuvo bien pronunciada, hasta 10, 15, todas hechas bola, por válgame la expresión, muy expuestas, pero siempre encaminadas pues a llevar el sustento a sus hogares. Entonces no sé si por ahí se pudiera perder sobre la importancia que siempre hay que estar velando por las mujeres, o sea, de manera precisa, o sea, destacar que tenemos una desventaja y las estadísticas lo dicen, nacionalmente en cualquier empleo tenemos más del 20% en un salario menor en el mismo tipo de trabajo que el del hombre, y esas son estadísticas que lo dicen a nivel nacional. Entonces, por eso yo me imagino que ir encaminada, sin restar a los demás grupos vulnerables, como son los jóvenes y los varones, pero pues de ahí la importancia siempre de destacar que a las mujeres nos falta mucho por avanzar y pues que realmente las políticas públicas se encaminen a protegerlas. Eso era mi participación. Gracias, diputada. No sé si los asesores de la diputada Gaitán estén de acuerdo con la modificación.
a que, o sea, sí hacer énfasis, como menciona la diputada Chávez, a lo mejor de especificar que para que no se pierda el sentido por completo de la iniciadora, pero también pues agregar en general, o sea, las personas en situación de vulnerabilidad y sobre todo en estas zonas que en muchas ocasiones son olvidadas, ¿no? Y no sé si alguno de los De asesores. acuerdo, diputado. La realidad es que, pues, entre más se puede ampliar el espectro y apoyar a las más personas posibles sería mejor, ¿no? Muy bien. Y más porque pues se ha estado anunciando que posiblemente van a aumentar los casos de contagio para lo que es el mes de octubre y noviembre. Entonces, pues para que en cierta manera pues estar preparados para poder atender todo este sector en estas zonas que son pues tan importantes y muchas veces olvidadas. Entonces, estoy de acuerdo de que se amplíe y también creo que ahí sería modificar los meses, sobre todo, los meses que está mencionando, e incluso pues podemos abarcar estos meses que vienen pues que se está esperando que aumenten los casos. Entonces, hasta podríamos justificar ahí estos meses. No sé si estén de acuerdo. ¿No hay alguna otra participación con referente a este asunto? ¿No? No, diputada, Entonces, so- sí. no, no, perdón, no, 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 Solicito a la diputada secretaria someta a votación la propuesta para que el proyecto de dictamen se elabore en sentido positivo con las adecuaciones que resulten necesarias. Con su permiso, diputada presidenta, quienes estén a favor de la propuesta, manifestarlo de viva voz. A favor. Informo que se han manifestado 2 votos a favor. Se aprueba elaborar el proyecto de dictamen del asunto 1762 en sentido positivo con las adecuaciones que resulten necesarias. Procederíamos con el análisis del asunto 18.2 mediante el que se propone exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través del Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes para que implemente un plan emergente ante la llegada de migrantes por la temporada de SAIGE en las zonas productivas del Estado, por lo que me gustaría escuchar sus comentarios respecto al mismo. La realidad, diputada, si me permite, soy asesora del diputado Bazán. Ahí la iniciativa se presentó en abril porque iba a comenzar apenas la temporada, pero ya ahorita ya está concluyendo, entonces, pues no sé cómo lo podrían manejar, la verdad. si me permiten abordar un poquito sobre esto, y en mi participación también mencionaré lo que comenta la licenciada Granados. Tiene razón, efectivamente, la iniciativa, el origen de la iniciativa fue la época de desaige. Sin embargo, debemos señalar que aquí en nuestra entidad federativa, la temporada de arriba, o sea, cuando arriban los jornaleros agrícolas, varones, mujeres y niños, niñas, sí inicia en abril, pero se extiende hasta noviembre por los diferentes ciclos agrícolas. O sea, no estamos en destiempo en cuanto a que era para el desaige, pero aún seguimos dentro del ciclo. Inclusive hay por ahí algunas notas periodísticas que señalan que, en este caso, las gentes propietarias de los ranchos pues están preocupadas y están buscando la manera de cuidar precisamente tanto a las personas que radican en los municipios donde se ubican las fuentes de trabajo, como aquellas que se trasladan de otros municipios o de otras entidades del país. Entonces, en ese sentido, aún estamos en tiempo, ¿eh? Es lo primero que hay que señalar. En segundo lugar, quiero comentar que la iniciativa propone que se haga el exhorto al Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes. Sin embargo, este órgano al que me acabo de referir, creo que carece de competencia, porque su función es de consulta y de asesoría.
no de elaboración de programas, proyectos o acciones. Ahora, ¿a quién se tendría que dirigir en todo caso la solicitud? Pues aquí en el Estado hay una comisión interinstitucional, así la denominaron, con enfoque de atención a sujetos sociales prioritarios, y dado que las personas jornaleras agrícolas, mujeres, niñas, niños, varones, adolescentes, quedan dentro de ese catálogo, esa situación. Entonces, bueno, creo que es ahí a quien se debe encaminar la solicitud. Y además, quien encabeza esa comisión interinstitucional es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aquí en el Estado. Ahora, algo complementario es que hay información elaborada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tanto aquí del Estado como al de la Federación, donde han estado difundiendo a través de sus páginas web una serie de recomendaciones, inclusive tienen unos manuales, uno de ellos se llama así, Recomendaciones ante el COVID para las empresas agrícolas, y contempla lo que es el manejo de higiene personal y en herramientas de trabajo, elaboración de alimentos, el tipo de filtros sanitarios que deben establecerse en los lugares de trabajo y otras cosas, ¿no? Entonces, sí hay difusión de las acciones que deben de tomarse, les digo, tanto en el ámbito federal como en el estatal, porque cada uno tiene su guía. La otra es una guía de acción para los centros de trabajos agrícolas. Sin embargo, no se logró obtener evidencia alguna que permitiera visualizar que se están llevando a cabo acciones de supervisión para garantizar que esas recomendaciones, pues en realidad se estén cumpliendo. Ahí les digo, hay información sobre lo que se debe hacer, pero no se logró obtener información sobre que se estén llevando acciones de supervisión para garantizar el cumplimiento. Entonces, pues es lo que yo les puedo comentar en cuanto a la iniciativa 1802, diputadas. Yo apoyo a lo que dice el licenciado. Necesitamos mayores datos, más precisos, ya que está encaminada hacia la decisión de asuntos migratorios, sí, y personas con discapacidad. Algo, no recuerdo bien a quien estaba encaminada la decisión, y prácticamente considero que debe estar encaminada a la Secretaría del Trabajo. Necesitamos mayores datos. El Instituto de Atención a Personas con Discapacidad, ¿verdad? Era lo que... No, pero ese es otro asunto, diputada. Ok. Aquí sí, aquí en el que estamos abordando ahorita. Son migratorios, ¿verdad? Sí. Así es, sí, efectivamente. Okay. Y aquí se me traspasa. No se preocupe. Que a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ese es del asunto de abajo. Así es. Entonces, sí necesitamos más tiempo para obtener mayores datos, para tener mayor precisión en lo que sería el dictamen. Bueno, si me permiten, tiene usted razón, tener más datos a la mano sería bueno, indudablemente, pero también con los datos que se han obtenido, digo, de las propias páginas web, creo que la solicitud se puede formular válidamente, únicamente para que esa comisión interinstitucional, en donde participan varias de las secretarías, o sea, está encabezada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero participan muchas de las secretarías aquí del Estado, pues ahí sería solicitarles en todo caso que implementen acciones o que informen al Congreso sobre las acciones que se están llevando a cabo, pues para que se garantice la información que se está difundiendo en el sentido o que se esté cumpliendo más bien en los fuentes de trabajo con lo que se está proponiendo, con las propuestas que se difunden a través de los portales web. Esa sería mi opinión. No sé si les parezca adecuada, diputada, o si bien, como lo señala la diputada Ana Chávez, quieran que recabemos mayor información con oficios, no lo sé, quedo a la disposición de lo que ustedes mencionen. Bueno, igual no sé también qué opinen los asesores del diputado Bazán, ¿verdad? Es el que encabeza esta iniciativa.
Sí, igual, todavía como comenta el licenciado Venegas, aún estamos en tiempo porque termina hasta noviembre, ¿verdad? Nos comenta. En Y noviembre, sobre efectivamente. todo, como lo anterior, por la cuestión de que se ha comentado que los contagios pueden seguir y pues si están en una situación ellos de vulnerabilidad. Y aquí lo importante también es saber si realmente se están llevando a cabo a mí eso es lo que de supervisión, o sea, si realmente se están llevando a cabo pues, que se estén llevando a cabo estas medidas. Lo que usted comenta referente a que no podría ser a lo de migrantes, ¿verdad? Ahí sí no serían los adecuados de mandar el exhorto. Entonces, pues yo digo que para no detenerlo ahí en la comisión el asunto y ahora sí termine el proceso que ya casi está por terminar, o sea, que lo saquemos en el sentido que nos comenta el licenciado Venegas, pero pues sí cambiarían algunos puntos. Sería cuestión de que esté de acuerdo también los asesores del diputado Baza. No hay problema por ello, diputada. La realidad es que cuando vimos dentro de las facultades del Consejo Estatal de Protección y Atención al Migrante, hablaba de absolutamente todo clase de inmigración, por eso fue enfocado a este consejo, y el consejo precisamente como dice el licenciado, se integra por varias secretarías, pero realmente no hay ningún problema si ustedes consideran que se puede hacer, sobre todo por el tiempo que está encima y que está a punto de concluirse los ciclos, pues no hay, al contrario, agradecemos la intención. Diputada Chávez, no sé si tú estés de acuerdo o si quieras más información, buscar. Yo por la cuestión de que como ya va a concluir, si lo dejamos que pase más tiempo a pedir información, igual es un punto de acuerdo. Si ya se están implementando las medidas o sea, que nos lo hagan saber, no sé si podamos incluir esto en el dictamen para solicitar que pues se nos diga si si se está supervisando. Sí, quizá lo que se pudiera solicitar, diputada, pues es que, bueno, primero que informe, sí, que compartan información con el Congreso para ver si existen, si ya se están llevando a cabo acciones de supervisión. Y como segundo punto, en caso de que si ya se están llevando a cabo, pues quizás solicitarles que refuercen precisamente todo eso, dada la gravedad de los contagios. Y en caso de que no estén llevando a cabo, bueno, pues que implementen las acciones necesarias. Quizá con eso se podrían cubrir todos los frentes, ¿no? De lo que se ha mencionado aquí. Sí. Diputada Chávez. Bueno, por ahí me perdí. Entonces, ¿sí nos hacen falta datos o ya vamos a generar el dictamen con los supuestos de que vamos a solicitar y que nos van a entregar la información de si están llevando a cabo las acciones de prevención? La intervención de la licenciada Vázquez les mencionaba que se corta. Entonces, sería en sentido positivo, es ahí por allá que me perdí, ya suponiendo que ya nos respondieron, anticipándonos, o cómo quedaría eso, Lic. No, sería en el mismo documento en el dictamen. O sea, lo primero es que le compartan o le compartan información al Congreso sobre las acciones de supervisión que se están llevando a cabo con motivo de los documentos a los que me referí, que se están publicando en los portales web, ¿no? O sea, sí hay un trabajo de difusión, de información. Pero lo primero es que le informen al Congreso. Y en ese mismo punto es, en caso de que no existan acciones de supervisión, bueno, pues que las implementen. Y ahí mismo es cuestión nada más de buscar la referencia. En caso de que sí se estén llevando a cabo, pues pedirles que sí, que continúen en ese sentido, ¿no? Que refuercen lo que están haciendo. O sea, con eso creo que cubrimos las diferentes etapas o elementos que pudieran venir derivado de la propia solicitud. Gracias.
Aquí yo tengo que es el asunto 1687, ¿no es el 1687? El 1802, diputada, tengo yo. Ah, entonces yo creo que tenía mal el dato. Bueno, entonces, si no hay alguna otra participación, solicito a la diputada secretaria someta a votación la propuesta para que el proyecto de dictamen se elabore en sentido parcialmente positivo con las adecuaciones que resulten necesarias. Con su permiso, diputada presidenta, en atención a lo solicitado, pregunto, lo que estén a favor de la propuesta, manifestarlo de viva voz. A favor. A favor. Informo que se han manifestado 2 votos a favor. Se aprueba elaborar el proyecto de dictamen con el asunto 1802 en el sentido positivo, con las adecuaciones que resulten necesarias. En atención al siguiente punto del orden del día, pasaremos al análisis y discusión de los anteproyectos de dictamen que fueron elaborados a partir de los comentarios expresados en la reunión anterior. Daremos inicio con el análisis del dictamen que resuelve el asunto 1604, mediante el que se propone solicitar al Poder Ejecutivo la creación del Instituto Estatal de Atención a las Personas con Discapacidad como un órgano descentralizado del gobierno, por lo que me gustaría escuchar sus comentarios y opiniones respecto a dicho comentario. Igual, no sé, el iniciador va a ser el diputado Velázquez, no sé si tenga algún asesor aquí en representación. Y ya está el dictamen listo, ¿verdad? Venegas. Sí, el dictamen está elaborado, diputada. De hecho, en el correo que se les remitió recordando que se iba a llevar a cabo esta reunión, ahí va el archivo respectivo. Y el documento se elaboró así conforme a los comentarios que se generaron en la reunión anterior. El punto resolutivo, eso sería, bueno, contendría 2 puntos resolutivos. Y en el primero de ellos es donde el Congreso del Estado solicita al Poder Ejecutivo Estatal que tenga a bien iniciar con las acciones pertinentes para analizar la viabilidad de crear un Instituto Estatal de Atención a las Personas con Discapacidad como órgano descentralizado de gobierno, con presupuesto y patrimonio propio, a efecto de atender bajo un enfoque de política pública integral a este sector de la población. Ese sería el primer resolutivo. Y el segundo sería también haciendo una solicitud, pero a los ayuntamientos de los 67 municipios del estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias tengan a bien emprender las medidas y acciones de supervisión, tanto en espacios públicos y privados, en este caso nos referimos a los negocios, a efecto de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a dichos inmuebles. Y en la parte expositiva, en la parte considerativa del dictamen, se hace referencia al porqué de ambas situaciones, conforme a lo que se señaló la reunión anterior. Bueno, si no hay alguna otra participación, solicito a la diputada secretaria someta a votación el proyecto de dictamen. En atención a lo solicitado, pregunto, quienes estén a favor de la propuesta, manifestarlo de viva voz. A favor. A favor. Informo que se han manifestado 2 votos a favor. Se aprueba el proyecto de dictamen que resuelve el asunto 1604. Sí, estamos de acuerdo. Y continuamos con el análisis del dictamen que resuelve el asunto. Perdón, diputada, por la interrupción. Un detallito nada más. Sí. ¿Para cuándo desean agendarlo? Para darle lectura ante el Pleno. Sería para, no sé, pues que también se le haga a usted mejor mañana o el jueves. Como ustedes deseen, el documento está listo. Diputada, ¿tú qué opinas? ¿Puede ser mañana? Sí, yo digo que ya, si ya el licenciado lo tiene listo Sí, para ir desahogando los temas de la comisión, pues estaría bien mañana. Perfecto. ¿Y quién le daría lectura? Diputada, ¿te gustas? Usted sí, presidenta, usted sí. No, tú también, diputada.
igual tenemos dos, ¿verdad? Tenemos, ahorita si continuamos con otro, no sé si gustes darle lectura a este y yo le doy si se aprueba el que sigue, yo le doy. Muy bien. ¿Sí? Claro, gracias. Gracias, diputada. Gracias. Sería la diputada Chávez quien nos apoyaría. Perfecto. Muy bien, con todo gusto. Gracias, gracias, diputada. Bueno, ahora sí continuamos con el del dictamen del asunto 1687, cuya iniciativa propone exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Salud para que se revise y adecue la accesibilidad en los edificios públicos del sector de salud de acuerdo a la norma oficial, que es la... En este caso, si me permite, diputada, porque la iniciativa proponía que fuera una norma, pero como se actualizó, Sí. y a la que va a hacer referencia usted es a la 030 SSA3 del año 2013. Ah, ok. ¿No quedó 233-2013? ¿No quedó? No, es la NOM 030 Ok. de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, identificada con el número 3 del año 2013. Ok. Muy bien. Entonces nada más sería esa modificación, ¿verdad? Exclusivamente, nada más la referencia a la norma más vigente. Ok. No sé si alguien más tenga algún... Sí, ¿sabe qué? No, sí hubo un detallito, me estoy acordando ahorita. Se está proponiendo que se incluya no solamente a la Secretaría de Salud, que es a la que le deviene competencia, sino también a la de Comunicaciones y Obras Públicas, porque también hay obligación expresa para ella. Sí. Entonces sería exhortar tanto a salud como... Sí, sería la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua solicita al Poder Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarías de Salud, así como de Comunicaciones y Obras Públicas, que se proceda a revisar y, en su caso, adecuar la accesibilidad de los edificios públicos del sector salud, de acuerdo a lo establecido en la norma oficial mexicana 030 SSA 3 2013, que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Esa será la propuesta de redacción final para el dictamen. No sé si los asesores del diputado Bazán tengan alguna observación. Ninguna observación, que nomás es claro que es muy conveniente la educación y lo que es, dijo ahorita el licenciado, lo que es incluir a obras públicas. Ok. Diputada Chávez. No, ninguna. Bueno, si no hay alguna otra participación, solicito a la diputada secretaria someta a votación el proyecto de... En atención a lo solicitado, pregunto, quienes estén a favor de la propuesta, manifestarlo de viva voz. A favor. Informo que se han manifestado 2 votos a favor. Bueno, se aprueba el proyecto de dictamen que resuelve la iniciativa 1687. No, 1604. No, perdón, 1600. No tiene usted razón. 1687. Sí, ¿verdad? Sí, porque aquí traemos mal algunos asuntos, pero sí es. Sí, tiene usted razón. Sí. Muy cierto. Una disculpa. Sí, igual si la diputada Chávez está de acuerdo, pues yo apoyaré allí con la lectura del proyecto de dictamen. Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Para cuándo quieren que sea? ¿Para mañana o quieren que sea para el jueves para que la comisión tenga presencia? O ustedes digan. ¿Tú qué opinas? ¿Lo hacemos mañana los dos? ¿Sí? Sí, yo quiero que sean los dos el día de mañana. Perfecto, muy bien. Con todo gusto me encargo de generar la solicitud para que los agenden para la sesión del día de mañana.
Muchas gracias, muy amable. Pasando al último punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria pregunte si existe algún asunto general a tratar. ¿Existe algún asunto general? Diputada Presidenta, le informo que no hay asuntos generales a tratar. Muchas gracias, diputada secretaria. No habiendo más asuntos a tratar, siendo las 13:04, hora que actúa, se levanta la reunión. Sería Perfecto. todo de mi parte. Muchas Gracias. gracias, diputada Chávez, por apoyarnos aquí. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. Gracias igualmente, un gusto saludarlos a todos. Sí, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, diputadas. Hasta luego, Lick. Hasta luego, dije, un abrazo. Nuevamente. Bye, Lick.